Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, estimados hermanos? Es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por estarnos acompañando en esta nueva oportunidad, en la cual vamos a hacer algo un poco diferente. El día de hoy tenemos una pregunta que vamos a hacer el esfuerzo de contestar. En uno de los comentarios, nuestros hermanos nos han solicitado un tema, o más bien nos han consultado acerca de las celebraciones. El comentario es el siguiente: la hermana Nancy Tellería, a la cual le mandamos un saludo cordial. Saludos, hermana Nancy Tellería, que Dios la bendiga y a toda su familia. Y de paso también saludamos a todos nuestros hermanos que constantemente nos están comentando y enviando sus bendiciones, sus saludos y sus palabras de ánimo también. Muchas gracias por sus comentarios y por acompañarnos siempre en estas sesiones. Entonces nuestra hermana Nancy Tellería nos ha comentado lo siguiente: saludos hermanos, bendiciones. Quisiera escuchar una enseñanza acerca de las celebraciones como cumpleaños, etcétera. Por ejemplo, los testigos de Jehová, supongo que es aquí, dicen que no celebran los cumpleaños porque en la Biblia, cuando se habla de celebraciones, había muerte, como Juan el Bautista. Bendiciones, hermano. Bueno, este es el comentario de nuestra hermana Nancy, y esta es una pregunta muy común que muchos se hacen, acerca de que si es bíblico celebrar cumpleaños. Pero en realidad en la Biblia nosotros no encontramos ni un solo versículo que se refiera directamente a este tema de que si es o no es permitido celebrar una fiesta, y en específico de cumpleaños. Solamente nosotros encontramos algunas alusiones, como las que ya mencionaba nuestra hermana en su comentario. En la Biblia solamente encontramos algunas alusiones a estos eventos, a esta festividad como tal del cumpleaños. Y el primero de ellos es en el libro de Génesis, en el capítulo 40, versículo 22. Versículo 20 al 22 dice específicamente: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. 21 dice: e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. 22 dice: mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Esa frase es muy importante porque la vamos a tener en cuenta. Mateo es el segundo texto que nos habla en específico de una festividad como esta. Mateo 14, 6 al 8 dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza del Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Entonces hay quienes aseguran también que en el libro de Job se menciona que sus hijos celebraban cada vez que uno de ellos cumplía años, y que en uno de esos días del cumpleaños de uno de los hijos de Job fue en el que todos ellos murieron cuando estaban reunidos celebrando. También hay unos que agregan que además tanto Job como Jeremías, en sus escritos, en los libros de estos personajes, maldijeron su día o el día de su nacimiento, y que tanto estos textos como otros que hay son suficientes, como los otros que ya leímos, son suficiente prueba para considerar que las fiestas de cumpleaños son mal vistas por Dios, y que por tanto nadie debería de celebrar esta fecha, ni tampoco asistir a una celebración como esta. Entonces no es de sorprenderse que en alguna ocasión alguien toque a nuestra puerta, ¿verdad?, y venga predicándonos disque acerca del reino, pero la enseñanza que nos traiga curiosamente sea una enseñanza como esta, de que oye, usted celebra cumpleaños, ¿no? O bueno, sí, ¿por qué? Porque es malo, porque la Biblia dice esto o lo otro. En realidad, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? En realidad la Biblia no dice nada, como dijimos, y algunos pueden argumentar: bueno, pero acabamos de leer algunos textos que sí dicen
acerca del cumpleaños. Pero en realidad estos textos no hablan acerca de que si sea o no sea permitido celebrar una fiesta como esta por el simple hecho de que haya ocurrido lo que ocurrió. En realidad en estos dos ejemplos de fiesta de cumpleaños sí hubo muerte. En estos dos ejemplos de fiesta de cumpleaños sí son dos reyes malvados los que estaban celebrando su día. Y sin embargo, nosotros no estamos viendo en los textos, en los versículos, que a pesar de que se especifica esa festividad, eso no implica que no debamos de celebrar. Es decir, no es razón suficiente. En primer lugar, porque la festividad no es el punto central del relato en los versículos que leímos, sino que el punto principal, por ejemplo, en la primera narración, que es en el cumpleaños de Faraón, el punto central ahí es el cumplimiento de la interpretación que José hizo acerca del sueño del panadero, que fue quien murió. Entonces, al final de esos versículos que nosotros leímos decía que así se cumplió la interpretación de José. Entonces el relato central en realidad no es el cumpleaños de Faraón, el relato central en realidad es la muerte del panadero y nos está relatando cómo ocurrió, ¿verdad? Para demostrar que el cumplimiento o que la interpretación que José había hecho acerca del sueño del panadero tenía su cumplimiento o tuvo su cumplimiento. En segundo lugar, el siguiente texto, que es el de el cumpleaños de Herodes, no es el cumpleaños de Herodes el punto central, o no es la permisión de celebrar cumpleaños lo que el evangelista nos está relatando, sino que lo que nos está relatando el evangelista es la muerte de Juan el Bautista, cómo ocurrió y cuándo ocurrió, que curiosamente ocurrió en el cumpleaños de Herodes. Pero en ninguno de los dos relatos se insinúa ni siquiera que por esa razón nosotros como cristianos no debamos de celebrar cumpleaños, porque eso es algo mal visto por Dios. En ninguno de los dos textos nos está diciendo eso. Así que concluir esto de que sea malo celebrar un cumpleaños o una fiesta de cumpleaños o asistir a una fiesta de cumpleaños sea malo, esto es una conclusión mal hecha y es un juicio incorrecto, porque no es esto lo que la Biblia nos está diciendo. Cuando algunos intentan responder esta pregunta, ellos pretenden demostrar que la Biblia sí aprueba este tipo de celebraciones, argumentando que, por ejemplo, el padre Abraham celebró banquete en el cumpleaños de su hijo Isaac, o más bien cuando éste fue destetado, como dice en Génesis 21:8. Pero en realidad ninguno de los casos que hemos visto son el tema central del relato. Siendo honesto, nosotros hemos de decir que no hay una enseñanza explícita en la Biblia acerca de este punto. Cualquier intento entonces por hacer hablar a la Biblia donde ella calla es una violación flagrante, ¿verdad?, contra las Escrituras. Es un atentado contra las Escrituras, porque eso sería forzar a la Biblia a decir lo que nosotros queremos que ella diga. Y eso es muy peligroso. Entonces, hay tantas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, las cuales no se tratan directamente, escucha bien, directamente. No estoy diciendo que no se tratan del todo, estoy diciendo que no se tratan directamente en la Biblia, por la sencilla razón de que quizás son irrelevantes para la vida espiritual, como así, por ejemplo, ir al supermercado, cosas que hacemos en nuestra vida diaria, como ir al teatro, ir al cine, ver televisión, practicar algún deporte, si puedo o no puedo hacer esto, si puedo o no puedo hacer aquello. Porque en este sentido pienso como el apóstol Juan, que ni aún en el mundo cabrían la cantidad de libros que se habrían de escribir para tratar cada punto en particular, cada tema en particular de lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. No obstante, eso no quiere decir que no hayan principios en la Escritura que nos orienten cuál debe ser nuestro proceder respecto a aquellas cosas que no se tratan directamente en la Biblia. Hay muchos principios bíblicos que nosotros debemos tener en mente siempre que vamos a tomar alguna decisión, siempre que vamos a hacer algo. En primer lugar, este es el primer principio que vamos a ver.
y esperamos de esta manera poder ayudar a responder la pregunta de nuestra hermana. En primer lugar, el primer principio que la Biblia nos da es: todas las cosas me son lícitas o me son permitidas. Este principio nosotros lo encontramos en dos versículos, 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 6:23. Pero yo quiero que vean el punto importante que continúa en este principio. Lo primero que dice es: todo me es lícito, pero, hay un pero en esa permisión, y el primer pero que nos encontramos nosotros es: todo me es permitido, pero no todo conviene. Entonces, cuando vamos a tomar alguna decisión, cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a elegir hacer algo en nuestra vida diaria, lo primero que tenemos que pensar es: todo me es permitido, pero, y lo que me tengo que preguntar a continuación es: ¿realmente me conviene hacer esto o hacer aquello? ¿Realmente conviene? Porque dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. El segundo pero que encontramos es: todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, otra pregunta importante que puedo hacerme antes de tomar una decisión es: ¿esto me edifica o me edificará? O más bien, ¿esto contribuye a mi vida espiritual? Y tengo que ver la manera en que eso contribuye a mi vida espiritual. Y el tercer pero que encontramos en este principio es: no me dejaré dominar por ninguna cosa. Es decir, esto que voy a hacer o esta decisión que voy a tomar, ¿me terminará dominando? ¿Estoy seguro de que tengo el suficiente control para poder dominar esta situación o esto que voy a hacer? Es decir, ¿estoy seguro de que no resultará en condenación para mí o para otras personas que me rodean? Entonces, basados en estos principios, o en este principio más bien, podemos asegurar que todo es permitido, pero siempre y cuando esté en armonía con la voluntad de Dios, siempre y cuando nos sirva para edificación, siempre y cuando no nos termine destruyendo o arrastrando a la perdición. Eso es lo que ahora enseña la libertad que tenemos en Cristo, según las enseñanzas del apóstol Pablo. Sin embargo, el espíritu religioso y el espíritu legalista es definido de la siguiente manera por el apóstol Pablo en Colosenses 2:20. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, el espíritu legalista se enfoca más en lo que no debemos hacer o lo que no nos está permitido. El espíritu legalista generalmente nos dice: no hagas esto, no comas eso, no toques aquello, no hagas lo otro. Entonces, por ejemplo, los fariseos, que eran legalistas por definición, ellos decían: ¿por qué tus discípulos, le decían al Señor, por qué tus discípulos hacen lo que no les es lícito hacer? No les es lícito arrancar espigas en sábado, no les es lícito comer con las manos sin lavar, no les es lícito dejar de ayunar y ellos no ayunan, no les es lícito, le dijeron al paralítico: no te es lícito cargar tu lecho, no te es lícito, le dijeron al Señor, sanar en día de reposo, no te es lícito esto, no te es lícito aquello. Esta es una característica importante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que tenemos que ser cuidadosos cuando queremos, tenemos una convicción de que algo no es bueno, pero no es bueno tratar de arrastrar a otros en mi convicción y condenarlos en algo que a lo mejor no es condenable según la luz de las Escrituras. Por otro lado, el espíritu religioso y legalista se caracteriza por querer convertir una enseñanza o mandamiento de hombre en una doctrina bíblica. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esos mandamientos de hombres quiere decir enseñanzas y órdenes inventadas o creadas por el hombre
Y el legalista lo que quiere es convertir eso en algo o en una doctrina bíblica. Es decir, quieren forzar a la Biblia, lo que decíamos al principio. Quieren forzar que la Biblia diga que algo no es permitido, cuando en realidad la Biblia no lo dice, sino que quien lo dice son los hombres. Quien lo dice es una institución. Quien lo dice es un pensador. Quien lo dice es un líder religioso. Eso es muy peligroso. Y esto cabe en este punto de que estamos hablando, de que la Biblia no nos dice realmente si es permitido o no es permitido celebrar una fiesta de cumpleaños. Yo no puedo hacer de esto una doctrina bíblica. No celebres cumpleaños por esto, no celebres cumpleaños por lo otro, porque la Biblia en realidad no dice tal cosa. Así que es peligroso forzar que la Biblia diga algo que no dice, simplemente por querer yo dar o hacer valer mi opinión. Romanos 14, 5 al 6 es otro principio importante para todo cristiano. Romanos 14, 5 al 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice este principio, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice el 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. En estos versículos se nos habla de la observancia de ciertos días festivos, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero el apóstol Pablo está hablando de más de principios que de asuntos en específico. El punto del apóstol Pablo es que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, nuestro propósito debe ser que Dios sea glorificado. Aún en las actividades más irrelevantes, si queremos nosotros, en las cuales pareciera no haber motivo para dar gloria a Dios, aún en esas cosas debemos buscar el agrado de Dios. Y Pablo, en asuntos que no atentan contra la pureza del Evangelio, está dispuesto a dejarle la responsabilidad de decidir a la conciencia de cada uno en particular. Por eso dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y el factor común en este versículo 6 que leíamos era para el Señor. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Todo lo que dejes de hacer, déjalo para honrar al Señor. Aquí el apóstol nos habla de un principio importante: hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, qué gran contenido el que puede caber ahí, es algo amplio. O hacéis cualquier otra cosa. Si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, escucha, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, respecto a los festejos, que es el punto principal de este video, en especial el de cumpleaños, o en cualquier otro festejo, boda, ahora se celebran baby showers, graduaciones, etcétera, 15 años, que es igual que un cumpleaños. Podemos preguntarnos, ¿pudiera esto ser hecho para la gloria de Dios? ¿Pudiera esto ser hecho en el nombre del Señor Jesús? ¿Pudiera yo festejar con acciones de gracias? La respuesta definitivamente es que sí, esto lo puedo hacer. Y tengo que, no solamente lo puedo, sino que debo hacerlo para la gloria de Dios. Así que yo puedo, en el día de mi nacimiento, o en el de algún familiar, o en el de alguna amistad, es una fecha especial, es un motivo de gozo. Nosotros como cristianos tenemos toda la libertad en Cristo para gozarnos y para celebrar, siempre y cuando nuestro festejo no sea como el de los impíos,
como dice Primera de Pedro 4:3, ni en orgías, ni en parrandas, ni en borracheras, porque eso es una vida que es pasada, ya no podemos vivir de esa manera. Entonces, en nuestro motivo de celebración, de festejo, de gozo, de alegría, bien pudiéramos dar gracias a Dios y honrar a Dios en medio de nuestro gozo. Esperamos, hermana, poderle haber ayudado, y a muchos otros también que quizá tenían esta misma pregunta. No pretendo hacer de esto un dogma, una doctrina bíblica, una enseñanza para que mañana vayan y digan que yo lo enseñé de esta manera y porque así lo dice la Biblia. No, son principios elementales y básicos que todo cristiano debe conocer para hacer cualquier cosa o dejar de hacer cualquier cosa. Todo se haga para la gloria de Dios y con acciones de gracia. Bendiciones y hasta la próxima. Si les gustó el video, acuérdense de suscribirse si es que no se han suscrito, o de darle me gusta también para apoyarnos, y también dejarnos sus comentarios, aunque a veces los leemos un poco a distancia, ¿verdad? De tiempo, por falta de tiempo, pero queremos ayudarle en la medida de lo posible. Muchas bendiciones y hasta pronto.